Bienvenidos a Libélula, el espacio creativo para gentes de cambio. El día de hoy, mucho más relajados en un espacio para disfrutar, para contemplar y para hacer un poco de introspección. Un ejercicio que la verdad vale la pena. Y además, esta emisión está preparada con mucho cariño para todos aquellos que deseen plasmar sus ideas, que quieran dejar una huella escrita de lo que es el acontecer diario en su entorno. Y estoy hablando ni más ni menos de aquellos que quieren dedicarse a la escritura creativa, contar historias de manera que generemos un sentido en quien lee el contenido, pero también expresando nuestras propias emociones. De eso hablaremos en Historia de un Minuto. En la entrevista te platico. Está con nosotros Arturo Espinosa, quien ha sido locutor, presentador, comunicador por mucho tiempo, es escritor actualmente, pero realmente su quehacer diario lo lleva como reportero independiente. Conoceremos todas sus historias, todas sus andanzas y también sus recomendaciones musicales, lecturas y otro tipo por ahí que seguramente a ti te gustará. Así es que con esto te agradezco que me sigas escribiendo, que sigas comunicándote a través de las redes sociales y ya, comenzamos. Crear una historia no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque tienes que, primero, plasmar tus ideas, hacer un plan, tener un proyecto y todo esto, por supuesto, te llevará tiempo. Sin embargo, eso no quiere decir que sea imposible, que no sea para ti o que lo tengas que hacer de manera profesional. Ojo, entre mejor lo hagas y mejor te sientas haciéndolo, obtendrás mejores resultados. Aquí en Libélula te hemos preparado una pequeña cápsula con ciertas recomendaciones, beneficios y tips para ti que te quieres dedicar a la escritura creativa. Es una disciplina orientada a crear, inventar e innovar. Dentro de sus principales características destaca lo desfachatado, de manera intencional el alejarse de formas del periodismo, la investigación, la literatura y los estándares en general de los clásicos modelos de escritura. Como parte de sus aportaciones más destacadas se encuentra la originalidad, el desarrollo del talento creativo y la apuesta por lo imaginativo. Crear libremente hasta donde la imaginación te lleve. La escritura creativa brinda la posibilidad de desenvolvimiento, desarrollar la capacidad de aprendizaje, la empatía y el pensamiento. Ahora tú me dirás, oye Mar, sí, quieres que yo haga todo eso, pero ¿cómo lo hago si no tengo la menor idea? No te preocupes, tenemos ciertas recomendaciones para ti, para que puedas empezar en este ejercicio de la escritura y que poco a poco te vayas acostumbrando a hacerlo de manera cotidiana. Inspírate de lo que sucede a tu alrededor. Guarda todo en una libreta. Escribe cuanta cosa te venga a la mente. No importa que no tenga sentido. Después le darás orden. Devora toda la información disponible. Crea un sistema para establecer un orden e importancia de los elementos. Cuenta una historia. Hoy en día hay muchos espacios donde puedes compartir tus escritos y conectar con gente que, al igual que tú, gusta por estos temas. Haz lo posible. ¿Qué te parecieron esas recomendaciones? ¿Verdad que muy sencillas? No olvides llevar siempre tu libreta, tomar nota, hacer ajustes en las ideas y dejar que tu sentido de escritor fluya completamente. Aliméntate de otros autores, de otros escritos, de otros estilos y toma el tuyo propio. Hazlo valer y me encantará escuchar de ti. Continuamos con más. Arturo Espinosa es reportero independiente desde 2018. Trabajó durante 13 años como reportero y jefe de información del periódico Reforma y un año como corresponsal para CNN en español.
Fue coordinador de comunicación social de la Comisión Nacional Forestal durante 2 años. Es asesor de comunicación desde 2015, maestro en neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España. Tiene escrito un libro de cuentos cortos titulado Relatos Oscuros. Amigos de Libélula, nuevamente con el gusto de saludarlos y hoy, bueno, como siempre, muy bien acompañada. Arturo, gracias por acompañarnos en Libélula. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta porque además nos vemos después de hace muchísimo tiempo que no lo hacíamos y para mí pues es grato y un honor que nos acompañes en este espacio. Muchas gracias. No, gracias a ti. Yo creo que son 6 años. Nos vimos en la Ciudad de México, tomamos un café. Fue en 2016, 5 años. Y previamente, pues sí, nos veíamos un poco más acá en la ciudad capital del Estado de México. Pero aquí estamos ya, de nuevo. Ahora de lejos. Está bien, pero mira, la verdad es que la tecnología nos ayuda y nos hace estar cerquita. Y bueno, el objetivo hoy platicar contigo es conocerte pues desde que eras pequeño hasta lo que estás haciendo hoy en día, porque sé que eres un hombre que siempre se está moviendo, que siempre está trabajando, eres un hombre de familia, pero quiero que tú nos lo cuentes. ¿De dónde eres originario? Yo soy de la ciudad de Toluca, Estado de México. Y cuéntame sobre tu familia. Mi familia. Creo que el primer recuerdo que yo tengo de mi familia es el de mi abuelo. Porque mi abuelo fue la primera persona que me empezó a contar historias. Mi abuelo fue masajista del Toluca, Jesús Espinosa el Camellito. Seguramente si tienes algún fan del Toluca se van a acordar de ese mote que mi abuelo tenía. Uh-huh. Mi abuelo le vive las mejores etapas del Toluca cuando eran campeones del equipo y se jubila, se viene para la casa y pues tenía que cuidar al niño. Entonces el primer recuerdo que tengo de él, mi abuelo tenía la sanísima costumbre de tomarse 2 tequilas antes de comer. Se los tomaba, pero el niño, que era yo, no lo dejaba tomarse sus tequilas a gusto y le ponía lagartijas en sus copas. Entonces, mi abuelo decide que para que no estuviera molestándolo, me compra una sopa de letras y me enseña a leer a los 3 o 4 años. Se pone a analizar conmigo la fonética, cómo sonaban las letras, cómo sonaba la M, y si se juntabas con la A decía ma, y si lo repetías decía mamá. Él me enseñó a leer. Entonces, no sé si has visto la película de Big Fish. Siempre he dicho, ¿sí? Mi abuelo era de Big Fish. Siempre tenía historias, siempre tenía cuentos, siempre tenía cosas él para platicarme. Yo entraba a su habitación y mi abuelo estaba acostado porque sufría reumas en sus piernas y él estaba escribiendo en el aire. Y de repente decía, ¿qué estás haciendo, abuelo? Estoy escribiendo una historia, vente, siéntate. Y empezaba a decirme cuanta cantidad de cosas que no te imaginas. Entonces, puedo decir que el primer recuerdo, vengo soy hijo, tengo una hermana, de un matrimonio que ha estado 47 años juntos. Entonces es un ejemplo que ellos me han dado. Fue un descalabro, no un descalabro, fue una experiencia de vida muy fuerte lo que pasó el año pasado en materia de que a ellos les dio COVID. En el momento no sabes qué hacer, no sabes qué decir, sientes que su vida se va, pero afortunadamente están bien, están muy bien, están muy estables de salud y te hace mucho pensar, cerrando la pregunta es, ¿quiénes somos y de dónde venimos? En este caso de la familia, quien me enseñó a hacer. Creo que hay 2 valores muy claros, que mi papá es abogado, mi papá siempre me ha dicho, todo lo que hagas, hazlo a través o mediante una óptica de los valores más sublimes, universales que tengas. Y en el caso de mi madre es, por favor, siempre di la verdad. Ay, qué bonito, porque además al final de cuentas, tú bien lo dices, los valores emanan de la familia, del hogar, de la casa, de lo que pues de alguna manera podemos como esponjitas ir absorbiendo desde que somos niños, y me parece encantador la historia que nos compartes y te la agradezco. Gracias. Y de ese niño, ¿qué características destacaban? ¿Qué era aquello que la gente identificaba en Arturo cuando era pequeño? Que no hablaba, me la pasaba leyendo, no salía mucho a jugar con amigos, era realidad, siempre me la pasaba mucho en casa, pero mi abuelo y mi padre se dedicaron a comprarme muchísimos libros e historietas.
las historietas tamaño águila, tamaño águila, tamaño avestruz. De ahí me fui con novelas inmortales, seguramente te acordarás de esos cuentos que Ajá. olían a petróleo, completamente llenos de negros, cafés. Y ahí me gustaba mucho leer y escuchar música, aunque escuchar música vino como a los 5 años. Y creo que eso es lo que alcanzaría a distinguir la gente que todavía soy. Me sigue fascinando la música y me sigue fascinando leer. Y después de estos primeros años en casa, ¿cómo es la etapa para ti escolar y de empezar a definirte, obviamente, como persona, con gustos, con inquietudes? Para mí fue muy complicado. La primaria fue una etapa muy bonita, Uh-huh. quizá porque me la pasé solo y leyendo. Lo complicado para mí vino en la primaria, en la secundaria y en la prepa. Yo sufrí Uh-huh. de bullying. Okay. Creo que en ese momento no se le llamaba así, simplemente tú sabes que siempre hay una persona más aprovechada que los demás, Uh-huh. y que se va a burlar de los demás. Creo que se sigue haciendo, se va a seguir haciendo, es nuestra naturaleza evidentemente hacerlo. Como mexicanos somos más pícaros y bribones en todas las edades, pero en ese momento crearon una inseguridad muy fuerte en mí, desde la secundaria hasta la prepa. Y es hasta finales de la prepa y entrando a la universidad cuando yo empiezo a definir lo que es mi personalidad. Siempre, y la definió como una persona callada, seria, incluso hasta medio insegura. Uh-huh. Y así fue como me desenvolví en la universidad. Creo que lo que me ayudó a mí a quitarme esa inseguridad fue ser reportero, que tú me conociste o nos conocimos en aquellas épocas. Claro. Digo, te da unas tablas impresionantes, ¿no? Te abres puertas porque te las abres. Sí, yo recuerdo mi primera entrevista fue en la Plaza Cívica de Toluca. Yo tenía el miedo, las inseguridades de la secundaria y de la prepa salieron en ese momento y decía, bueno, ¿cómo le voy a hacer una entrevista a alguien que no conozco y le voy a preguntar estos temas que ni siquiera yo sé, la verdad? En ese tiempo no lo estudiaba. Y ese momento decidí que, bueno, o sea, el único que sabía que era inseguro era yo. Uh-huh. Los demás no sabían nada de esa inseguridad. Y siempre me he repetido eso, siempre que, porque digo, todavía nos queda cierta inseguridad en muchos momentos, siempre digo eso, bueno, pues es que el que está inseguro soy yo, los demás no lo saben, entonces, pues finge un poquito que eres seguro y se acabó. Claro, eso es muy importante, el fingir. Oye, y regresando un poquito nada más a esta parte de la escuela, ¿cuándo tú definiste lo que querías estudiar? ¿En qué momento fue ese clic? Lo definí de una manera muy nebulosa en la prepa, cuando yo vi un documental de The Beatles, que me compró mi papá, en beta, todavía. Sí, claro. Ya estamos hablando de épocas de la prehistoria, pero no había beta. No todo era celular. Y yo sabía que tenía que estar metido en algo de eso, pero no sabía cómo definirlo. Salido de la preparatoria yo pierdo un año. No sabía qué estudiar y yo preferí no estudiar antes de que meterme en una carrera que no quisiera, porque yo sé que trabajar en algo que no te gusta es un infierno. Y trabajar en algo que te gusta no es trabajo, simplemente lo disfrutas. Uh-huh. Analicé, había 3 carreras las que quedaban, era Relaciones Internacionales, no sé por qué la deseché, era Leyes, por mi papá. Claro. Algún día lo acompañé en un juzgado, no me gustó lo que vi, simplemente dije, no me veo aquí. Y quedaba Comunicación. Dije, bueno, es que creo que si quieres grabar un documental como el de los Beatles, es necesario que te metas a esto. Porque originalmente yo quería ser camarógrafo. Oh. De cine, algo parecido a eso. Lo cierto es que me di cuenta que, la cámara, pues es fácil de manejar en cierto sentido. Le aprietas, grabas y se acabó. El cine, pues, es una carrera muy cara. No había posibilidades de tener una carrera de esas. Y tengo la oportunidad de entrar a Televisión Mexiquense. Y es donde me piden ser redactor. Y ahí me empezó a gustar. Fue cuando decidí yo ser reportero. Me empezó a gustar la parte de los medios de comunicación. Después llega el curso de Reforma, un curso de inducción que daban a las personas que querían entrar. Y en ese momento ahora sí me siento conmigo mismo y digo, a ver, es que aquí hay de dos. O le sigues jugando a ver a qué te quieres dedicar, o te dedicas a ser reportero.
Obviamente todo el mundo me puso el grito al cielo. Es que vas a ser un chismoso profesional, es que te vas a morir de hambre, es que todo, ¿no? Es que es muy peligroso, ¿cómo vas a ser reportero aquí? Y, bueno, pues me gusta. Todos tienen razón, pero pues a lo mejor no. Y fue Es lo cuando que quiero. decidí que eso es lo que quiero, ser reportero. Me empezó a gustar para aprender más cosas. Y así fue como definí ser reportero. ¡Ay, qué increíble! ¿Y cómo fue ese paso de la universidad ya al ambiente laboral? Bueno, la universidad te da el 30% de lo que vas a ver en el mercado laboral. Ese es un hecho. No te preparan, siempre lo he dicho, y esto es una crítica, deberían de darte una materia fiscal en la universidad. Saber qué pasa cuando pagas impuestos. Derecho, saber cuáles son tus derechos y obligaciones ante un contrato, cómo firmar un contrato, cómo leer un contrato. Eso nadie te lo explica. Eso lo aprende. Y lo más importante es saber cómo venderte. ¿Sí? Nadie te dice cuánto debes de cobrar. Y por lo tanto, lo que te paguen en un principio, pues está bien. No importa que sea una miseria. Me invitó un amigo a participar como redactor, como continuista y guionista en el diario, en el periódico local de aquí. Le gustó el trabajo a Guillermo Garduño, quizá lo conozcas o lo ubiques. Sí, lo ubico. Y de ahí me hizo locutor. Entonces yo daba las noticias en la noche, que no hacía yo, hacía un reportero, pero yo las leía en la noche. Y de ahí me voy a Televisión Mexiquense, todavía con el medio sueño loco de querer ser camarógrafo, pero entro como redactor. Y de redactor me empiezan a poner a ser reportero, y de reportero me mandan a la conducción del programa de noticias, y de otro que se llamaba Noticias Hoy por Hoy, tú lo debes de recordar. Uy. Y otro que no me acuerdo, Línea Directa, donde tú recibías quejas de los ciudadanos y tratabas de resolverla con el funcionario que estuviera a tu lado. Estuve en Televisión Mexiquense, fue cuando llega la oportunidad de irme al curso de inducción de reforma. Fueron días pesados porque yo me iba de aquí a las 6 de la mañana, llegaba ya a las 9 a la Ciudad de México, trabajábamos en redacción hasta las 3 de la tarde, intensivo. De las 3 medio comía, me venía a trabajar a Televisión Mexiquense, en el cual salía a las 10 de la noche. Entonces, wow. Un mes y medio estuve así. Entonces, pero ya para ese momento yo ya estaba completamente definido de que quería ser reportero. Y entonces ahí comenzó toda la historia. Eres un hombre que ha dedicado mucho tiempo a prepararse a su trabajo, pero antes de entrar en esa parte, ¿qué alimenta tu alma? Decías hace un rato que la música. ¿Qué más alimenta a Arturo en esos momentos de ocio o en momentos en los que dices, me quiero desconectar y solo dedicarme a ello? La música. Siempre ha sido... no sé si te has dado no te has dado cuenta que en mi página hay una sección de música. ¿Sí? Y yo siempre se los digo a todos, se les hizo muy raro a todos que escribiera esa sección, porque dicen, es que tú escribes notas duras, investigaciones duras, le pegas al gobierno. Digo, pues sí, pero antes de ser reportero estaba la música. La música estuvo desde los 4 años. Un amigo de mi papá le regala un cassette de los Beatles, que por aquí anda, por cierto. Le regala un cassette, mi papá lo escucha, lo deja, yo lo tomo y empiezo a escucharlo en un Renault, que todavía tiene mi papá, todos los días hasta que el cassette se rompió después de 12 años, de tanto escucharlo. ¿Se gastó? Se gastó. Entonces, tanto era mi amor por los Beatles que empecé yo a investigar quiénes más eran de sus tiempos. Un grupo te lleva al otro, más corrientes, más todo. Entonces, creo que es la música principalmente lo que a mí me llena mucho en materia espiritual. Muy bien. Y ahora sí, regresando a la parte ya de la carrera, del ámbito laboral, empiezas en este trajín entre Mexiquense, Reforma, ¿y qué sucede después? Llega un momento en que yo sigo trabajando en Televisión Mexiquense, termino el curso de inducción. Debo de reconocer que Reforma es una escuela muy grande en materia de redacción y cambió toda mi perspectiva en manera de escribir. Y llega una oportunidad porque una amiga sale de Reforma y me invita a que si yo puedo ocupar su puesto como corresponsal del Estado de México. Yo le digo que sí.
Hago mis exámenes, me hacen las entrevistas y es cuando ya entro de lleno a Reforma el 11 de octubre del 2001. Yo era el encargado de cultura en el Estado de México y cubría ayuntamientos. Ok. Así es como entré. ¿Qué deja Reforma? Si bien yo puedo decir yo ya sabía escribir, lo que yo no sabía era investigar. La exigencia tan grande que te dan en el periódico es muy alta. Sí tienen te lavan un poquito el coco de decirte es que aquí solo tenemos a los mejores reporteros. Y los mejores reporteros van a hacer esto y esto y esto y esto. O sea, el nivel de exigencia es muy alto. Y eso es lo que me empieza a mí a formar como... La frase de ellos es, los reporteros de Reforma se caracterizan por ver cosas que nadie más ve. Y sobre esa línea empiezas a trabajar. Yo recuerdo cuando tú y yo nos conocimos, trabajabas para Reforma, ¿cierto? Y algo que me llamó mucho la atención fue, sí, el tipo de material que trabajabas, la manera en la que planteabas una entrevista, en cómo escribes. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, él es muy duro. O sea, conocerte y a platicar contigo es muy diferente a ver tu trabajo, que la verdad se ve bien estructurado, pero para alguien que no conocía era así como, cielos. ¿Cómo fuiste logrando tu sello? Encontrar esa parte de ti. Creo que en un primer paso fue por miedo, por la exigencia que me daban en el periódico. Llega un momento, te lo platico la anécdota, viene el Papa Ortodoxo al aeropuerto de aquí de la ciudad de Toluca. Entonces venía a una entrevista con el entonces gobernador Enrique Peña. Entonces yo digo, pues va a estar fácil, nos van a poner atrás de la valla, vamos a sacar la foto y pues voy a consignar que vino y lo saludó y lo que pueda yo escuchar o lo que quiera decir el gobernador. Entonces, terminando la nota, me habla mi jefe y me dice, a ver, necesito en primer lugar que me investigues cuántos católicos ortodoxos hay en el Estado de México, cuántos hay en Toluca, el currículum de este señor, cuáles son los negocios que tienen aquí y en qué municipios están. Y yo, pero es una nota, nada más vino a saludar, no me importa, necesito que lo consigas, es la 1, a las 4 lo necesitamos. Entonces, en una primera instancia, sí fue por el miedo a no empezar a fallarle al periódico, a la exigencia de los editores, que era, insisto, altísima. Pero fue poco a poco como se empezó a formar ese criterio, ya después de 2 años, pues ya no me pedían nada, ya lo das por descontado, porque dices, bueno, necesito darles esto y esto y esto, y voy a ver esto y esto y esto, y tengo que comparar esto y esto y esto, para que la nota salga cuadrada. Cuadrada en el sentido, esa es frase mía, de que nadie te puede tumbar la nota. O sea, nadie puede caberle duda de lo que tú escribiste. Entonces creo que en un principio sí fue por miedo y poco a poco se fue desenvolviendo esa parte de si no estás seguro de lo que escribes, pues mejor no lo escribes. ¿Y hoy cómo consideras que es tu sello? Esa es buena pregunta. Creo que tengo el sello de la nota clásica, de escribir de manera clásica, de los párrafos pequeños, con notas y hechos. Y también quiero empezar a incursionar en la parte de la opinión, aunque siento que todavía me falta un poco empezar a aprender, a leer un poco más para tener opiniones que no sean las clásicas opiniones de las editoriales que tú conoces de estaremos observando, vamos a ver qué pasa, sino dar una opinión que pues por lo menos te deje un sentido de algo. Y estoy descubriendo un nuevo estilo en la parte musical, que estoy escribiendo en esa parte, porque trato de meter un poco más de historias, ya sean mías, de otras personas. Una cosa muy bonita, triste, que me pasó hace como un mes, fue que falleció el papá de un amigo. Hablé con él, oye, dime por favor qué necesitas, somos muy buenos amigos. Dice, pues bueno, en primer lugar te agradezco el mensaje y la segunda es que escribas algo de él. Me fui para atrás. O sea, claro. dije, creo que ya esto ya trascendió el hecho de que es escribir. O sea, alguien me está pidiendo que escriba y es una responsabilidad muy fuerte porque era para su papá. Parece que le gustó. Qué bueno y digo, al final de cuentas supo con quién llegar y cómo hacerlo. Ahora, estás en Reforma y ¿qué sucede? Reforma cierra su ciclo. Reforma termina la corresponsalía
Reforma nos engaña al decirnos que vamos a ser una gran agencia de reporteros del Estado de México, y lo único cierto es que nos mandan al periódico Metro. Metro, yo considero que es un periódico que tiene un alto nivel de penetración. Sí. Por su misma estructura, pues penetra a la gente 3, 4 veces más que el periódico Reforma. Eso lo sabemos. Y en un principio yo estuve muy a gusto, acorde en el decir, bueno, a lo mejor mis notas van a irse a más personas y las van a leer más. Entonces, el servicio que te da una nota informativa va a seguir funcionando como tal, aunque la cascarita sea diferente, tú sabes. Decían cuerpos sin ropa o con sangre, que es lo que vende un periódico. ¿Sí? Lo cierto es que no me gustó el estilo. No me gustó. Duré 3 meses en ese periódico y no me gustó. No puedo decir que sea un mal periódico, tiene su manera de vender, su manera de aterrizar sus notas, pero para mí no fue así. Y me salí en 2003, en abril del 2003. ¿Y ahora qué sucede cuando de repente, después de tener una larga trayectoria en un medio consolidado, con una exigencia, como tú lo dices, tan notoria, cómo abrirte camino ya nuevamente, pero ahora de manera independiente? Después de Reforma entré a Gobierno, a la Secretaría de Comunicaciones. ¿Ok? Tuve un paso por ahí. Fue el infierno, el gobierno del Estado. Pero te ayuda. Creo que, a ver, Gobierno del Estado en primer momento te da una estructura muy clara de cómo tienes que hacer las cosas, porque el gobierno son cuadrados. Sabes qué proceso seguir y qué jerarquía seguir para llegar al objetivo. Eso es fabuloso en lo que te enseña el gobierno. Sin embargo, en la práctica, gobierno, siempre lo he dicho, de todos los niveles, es un elefante cojo, viejo, lento, que camina en lodo. O sea, avanza lento. Entonces, ahí me percato de que pues no solo soy reportero, que también puedo manejar redes sociales, que también puedo tener la gestión de control de una oficina, que también puedo manejar gente, porque yo nunca manejé, bueno, ya había manejado gente, pero más. Sin embargo, tengo un problema con el titular del Ejecutivo, Erubiel Ávila. Entonces, pues vuelvo a salir. Duré 6 meses, creo, en la Secretaría de Comunicaciones. Ya salí. Comienza la parte más difícil, porque yo no tenía preparado absolutamente nada para esa salida, que fue sorpresiva. Fue derivado de varios chismes y hechos que no fueron reales. Sin embargo, salgo y no tengo nada. Entonces, te voy a decir el número de currículums que mandé. Fueron 269 currículums y ninguno pegó. Al final, ya después de los 200, ya era un asunto meramente hasta de risa. A ver, voy a mandar el currículum, a ver qué me dicen. ¿Sí? Nunca te contesto. Jamás. Puestos que tú decías, es que este soy yo, este puesto me está describiendo a mí. Nada, se acabó. Tengo un paso muy pequeño por CNN, como de 1 año, como reportero freelance, y es cuando tú lo conoces, Jorge Rescala, entonces titular de la Comisión Nacional Forestal, me llama y me dice, ¿por qué no te vienes para acá como vocero? Y yo no quería, no, ya no, tuve una pésima experiencia en gobierno que le hace pensar que quiero otra vez entrar ahí. Lo cierto es que me animo, platicamos en 2 ocasiones, me animo, y puedo decir que fue una de las experiencias más gratificantes y ricas que he tenido en materia profesional. El reportero que había sido ya vocero de la Secretaría de Comunicaciones, pues ahora es un vocero nacional, que tiene a su cargo 32 enlaces y un equipo de 20, o sea, 51, 52 personas, y yo nunca había coordinado algo así. La instrucción del entonces director de CONAFOR fue: necesito que se hable de la CONAFOR. Ya, gracias. Tan sencillo y tan complejo como eso. Claro. Lo que yo hice fue llevar una redacción a una oficina de gobierno, trabajar como una redacción. Ellos diseñan, ellos manejan redes, ellos graban video, y mis 32 enlaces son mis reporteros. Ok.
y yo voy a ser el editor, digámoslo así, que tengo que elegir qué historia salir. Fue una buena experiencia porque además me ofreció ver la manera en la que se trabaja a nivel nacional, las relaciones que se manejan a nivel internacional, cosas de mercadotecnia, de publicidad que yo ni por enterado estaba. Entonces fue una entrevista completamente enriquecedora y saber que México no es la Ciudad de México, que México son 32 estados y que cada estado tiene una dinámica completamente diferente. Claro. Y que el tiempo no te alcanza para nada en materia de gobierno, ¿no? Y bueno, también me gustó ver la caja negra, cómo se maneja realmente la caja negra de gobierno y el sistema. Sí, que finalmente pocas personas tienen la posibilidad de verlo en esos ya niveles, ¿no? Exacto, o sea, ver realmente cómo funciona eso, que para posteriormente lo que yo hago como reportero independiente, pues me ayudó al 100%. Termina con Afor y me regreso al Estado de México. Y pues el Estado de México me volvió a no gustar, ya se me había olvidado porque no me gustaba. Y duré 3 meses y otra vez me salí y es cuando ya decido ya empezar yo a formar otro tipo de cosas. Antes de seguir con esta parte, ¿qué sucede contigo justo en todos estos cambios? ¿Qué te decía, sigue adelante, tú puedes? O de plano decías, es que ya no sé si cambiar de camino. ¿Qué sucedía contigo en ese proceso? En el primer proceso, cuando salgo de gobierno, cuando tengo el problema con Erubiel Ávila, yo dudé durante 3 meses de lo que yo hacía. Claro. Es decir, bueno, es que creo que finalmente tenían razón, o sea, ser reportero pues no me lleva a ningún lado. Empiezas a dudar, evidentemente. O sea, dudas. Porque un golpe laboral es también un golpe personal, no lo puedes separar. Van de la mano una y otra cosa. Pero yo me prometí en ese momento, dije, esta es la última vez que no ahorras dinero, que te sales sin nada y que no prevés un poco el futuro sobre lo que pueda llegar a pasar. Porque creo que siempre tenemos, vaya, no tenemos el futuro comprado, pero sí creo que lo podemos prevenir o amortiguar de la única forma posible, que es mentalmente y económicamente hablando. Entonces, cuando yo salgo de CONAFOR, ya es una diferencia a cuando salí la primera vez, porque yo ya estaba dispuesto a tener un poco más de dinero, a iniciar un negocio, a iniciar una consultoría, y es así como salgo de la Secretaría del Medio Ambiente. A diferencia del 2014, me parece que fue cuando yo salí mal, que me pesaba no tener trabajo, en 2017 salgo con las ganas de quitarme ese trabajo para empezar a hacer los proyectos que yo tenía. Esa fue la diferencia entre uno y otro proceso. ¿Y cómo te preparas justamente para hacer eso? Porque se dice fácil, pero realmente, lo acabas de decir, cuando te quedas sin trabajo es un golpe en muchos sentidos, ¿no? Cuando no tienes, por ejemplo, la parte económica, pues también te pega. Pero, ¿cómo te preparas o cómo arrancas de nuevo anímicamente para decir, pues ya, o sea, que se quede en el pasado y sigo el camino? Sí fue complicado en la primera vez, insisto, fueron como 3 meses, donde yo, aparte había enfrentado un problema personal, entonces se me juntaron los 3. ¿Cómo fue? Simplemente decir, a ver, pues no pasa nada, no te mueres y no recibes una quincena. Es la realidad. Lo primero fue perderle ese temor a la famosa quincena. Uh-huh. Decir, bueno, pues ya llevo 3 meses y no tengo quincena. O sea, y tampoco tengo dinero y no me he muerto. O sea, ahora lo que viene es, ¿qué es lo que sigue? Siempre he dicho, bueno, desde el fondo puedes avanzar hasta el nivel que tú quieras, subir al que tú quieras, porque ya no puedes bajar más. Y así sí, me senté yo en ese momento, ya no hay más para abajo. O sea, de aquí es arriba, o aquí me quedo. También ¿sí? Puedes entrar en esa zona de confort, ¿no? Aquí quedarme. Entonces simplemente empecé a idear la manera en que, como tú dices, yo no tenía dinero, pero creo que hay algo en lo cual no le tienes que invertir, que es lo que tú sabes, porque eso ya lo tenía en la cabeza. Claro. O sea, bueno, creo que soy buen generador de contenidos y es la parte que yo puedo empezar a vender. Y entonces viene ese paso. Entonces viene el paso, donde, bueno, en 2017 ya con esta mentalidad, yo ya tenía un dinero ahorrado que inician 2 negocios por un lado y por el otro la parte de decir, bueno, voy a hacer esto, voy a empezar a generar contenido. Si alguien lo quiere comprar, pues adelante, y si no, no.
Y por el otro, empiezo a abrir la página que tú conoces, Ajá. que ese es por mero gusto. Siempre he insistido, no tiene fines de lucro, no me importan los convenios, no me importa subir gente a personas que me paguen por estar ahí. Esa página es mía y yo puedo escribir lo que quiera. Claro. Pero es así como inicio esa parte. Y esta experiencia ya, porque además eres emprendedor, o sea, digo, es fácil decir, hago esto, tengo la experiencia, pero pues obviamente tiene ciertos retos. ¿Qué retos has encontrado desde tomar la decisión de ir por tu cuenta como freelance al día de hoy, que te hayan marcado, que te hayan dejado una experiencia, pues obviamente, o una herida que te haya hecho crecer? Herida y no, o sea, no en cuanto a dolor, sino simplemente como experiencia. Yo creo que tener un negocio no es tan fácil, porque la mayoría de las personas piensa que emprender es una cuesta hacia arriba y no lo es. O sea, es un zigzag de todos los días. Porque te das cuenta realmente de que, pues a lo mejor mañana me puedo ir de fiesta 1 o 2 días, perderme todo el fin de semana en alguna playa y descuidar un poco el negocio. Lo puedes hacer. Sin embargo, la siguiente semana vas a tener que trabajar 4 veces más porque Claro. tienes que estar jalando el dinero. Otra cosa, le das valor al dinero. El peso que te ganes o los miles de pesos que te ganes son tuyos, tú los trabajaste, tú los armaste, tú los comenzaste a sufrir y a gozar. Que en esa parte sí critico mucho al gobierno porque digo, pues es que ahí no hace nada, chavos. Pues ahí la quincena está entera. Nadie se las va a quitar. Hay gente en gobierno muy valiosa y hay otras personas, lo sabemos, hay aviadores en todos lados. Porque no saben ese valor del dinero. Sí, de acuerdo. Y bueno, yéndonos un poco por el camino, ya estamos acercándonos a los años próximos. Uno, reconozco tu página, sí. Además, leerte es verte. O sea, es platicar contigo y eso está increíble. Pero, ¿qué sucede? Tienes tus 2 negocios, sin embargo, el gusanito de seguir escribiendo y quizá un poco la fotografía también es parte para ti importante, si no mal recuerdo, ¿no? No de un asunto profesional. Pero por gusto. Por gusto, es meramente por gusto. No me considero fotógrafo ni por equivocación, pero me encanta sacar fotos. O sea, me gusta mucho sacar fotos a los lugares que voy. Esos están en Instagram, ahí están las fotos que yo tomo. Ahí sí lo quise sacar un poco de lado así. De Instagram tiene que ser para lo que a mí me gusta ver. Es un hobby, sí le puedo decir que es un hobby, me gusta sacar fotos. Y hoy en día, ¿qué haces, Arturo? ¿Qué hago? Ahorita nada, en estos 2 días no he hecho nada. No, bueno, en las épocas recientes. ¿Qué estoy haciendo? Fui editor de un portal que se llama Dices, editor general. Estuve ahí trabajando durante 1 año aproximadamente. El proyecto está ahorita en transición y dentro de parte de esa transición yo salí. Entonces, esta semana precisamente me la tomé de vacaciones, digámoslo así, para no hacer nada y la siguiente mitad de la semana empezar a analizar por dónde quiero. Número 1, fortalecer los negocios, claro está. Número 2, quiero saber cómo puedo empezar a generar un poco más de dinámica monetaria también, porque no me puedo quedar cruzado de brazos. Y todo esto porque me lo dijo una amiga hace una semana. Dice, y no vas, dice, si te apasiona, es lo que tienes que hacer. Yo, pues sí, es que tengo que trabajar para pagarme mi capricho de la página. Entonces, necesito tener cierta solvencia económica para que la página siga viva, si la quiero seguir manteniendo y la independiente. Que además eso es importante, porque lo acabas de decir, podría ser que la abrieras a patrocinios o a publicidad, pero a lo mejor tendrías que cambiar un poco o sesgar un poco los contenidos, y eso es lo que tú no quieres, ¿no? Sí, definitivamente la página no es algo que es un gusto para mí, para escribir, para seguir investigando, escribiendo de música y todo. Sí ha habido 2 o 3 ocasiones en que me han propuesto con el convenio que tú conoces, subir algún boletín o tener una entrevista, y no, porque creo que
los 4 seguidores que tengo buscan un determinado contenido que siento que si yo le pongo otro contenido en estos momentos develando la placa del campo de fútbol ubicado, ponle X lugar, creo que traicionaría un poco a esas personas que quizá esperan leerme, sean 5 sean 10. Ok. Y ahora me gustaría que platicáramos un poco. Tú eres como yo, digamos, de la vieja escuela, que nos tocó los medios tradicionales y trabajar de ellos, emanar de ellos, y ahora dedicarnos a los medios digitales que se mueven de una manera totalmente diferente. ¿Tú cómo encuentras esto? ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Yo no tenía Facebook en 2015, ni Facebook, ni Twitter, ni nada de eso, eran cosas del demonio. Me habían hackeado, o sea, sí lo había tenido, pero me hackearon. Tuve una pésima experiencia, subieron pornografía a mi página, caos. Entonces yo era muy reservado en ese aspecto de las redes sociales, pero tomé un curso de Community Manager con Fernando Palacios, un gran amigo lo considero, y él es quien me abre el panorama para todo esto de las redes sociales. Dice, juega, o sea, no necesariamente tienes que decir cosas serias o cosas tan banales ni groserías, juega con tus redes, a ver qué pasa, y tú vas a ver quiénes van a interactuar. Así fue como abrí de nuevo Facebook, Twitter, con cierta reserva, y él mismo me lleva a un grupo privado en Facebook de Community Managers, que a su vez me lleva a otro grupo de unos mejores amigos que tengo, que son chavos de 20 a 25 años, que se dedican a redes sociales y que me abren todo el panorama de las cosas. Lo puedo decir, lo que yo hacía a veces de trabajo en Conafor se los daba a ellos, me lo destrozaban, se burlaban de él, pero la comunicación que salía de eso era pura. Claro. Porque ya estaba criticada y estaba calada por niños de 20 o 25 años. O sea, ya estaba hecha. Entonces, ellos me ayudaron a todo ello. Bueno, ahorita ya estamos más grandes, pero me ayudaron a esa perspectiva joven, digámoslo así, de saber cómo piensan, cómo lo hacen, cómo analizan la parte digital. Concluyo diciendo que la parte digital es muy peligrosa. Hay demasiada información allá arriba. Todos somos reporteros ya. El que graba, el que salga las cosas y todo, pero creo que es nuestra parte de reporteros a decirles lo que es y lo que no. Pero es demasiada la información ya que existe, de todo. Sí, como bien comentas, hoy todo el mundo tiene una grabadora, todo el mundo tiene una cámara de fotos, todo el mundo puede dar su opinión en torno a una u otra cosa. Bueno, siempre se ha podido dar la opinión, pero vamos, de manera pública, ¿no? Ajá, y que corre el riesgo de la grosería fácil. O sea, Sí. yo lo veo mucho en Twitter. Personas muy respetuosas que me han hecho observaciones de las notas. En algún momento uno de ellos, yo saqué una nota muy dura en contra de una persona simpatizante de la 4T. Me escribió, me dijo, a ver, lo que tú pusiste no es cierto, porque está esto. Pero me ofrezco a enseñarte esto, y eso, vaya, fue muy respetuoso y eso lo agradezco mucho. Claro. Pero pues están también aquellos fanáticos, no importa el movimiento político que estés, puedes ser fanático de cualquier trinchera, pero que son extremadamente fans de la grosería y de todo esto. Y también eso te curte, o sea, no engancharte con cosas que no te debes de enganchar. Eso, el no engancharte, que es difícil, es difícil. Oye, y además, lo acabas de decir y me parece realmente interesante. Hoy, poder hablar con los jóvenes en su lenguaje, pues también es un reto, ¿no? Y hoy, cada vez más son ellos los dueños de las redes sociales y de los medios que se mueven muy rápido. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo tengo sobrinos que ya tienen la edad suficiente como para andar en estos medios y a veces me dan la vuelta, o sea, digo, espera, ¿cómo fue? ¿No? ¿Qué consideras tú que como nuestra generación deberíamos poner para encontrar, digamos, esa comunicación con esas nuevas generaciones? Yo creo que inevitablemente nos van a superar las nuevas generaciones. Y no hablo de tu sobrino, sino del hijo de tu sobrino. Sí, claro. El que ya nosotros vamos a estar un poco más grandes y ellos van a ser más jóvenes, cada vez más jóvenes. Y sí siento que va a llegar un momento en que esa brecha digital se va a romper, ese puente se va a romper.
Veo personas de mi edad, yo tengo 45 años, papás de mi edad, de mi generación, que ya no entienden lo que está pasando en las redes. Simplemente no lo entienden, todos los algoritmos, cómo está pasando y todo esto. Me considero afortunado al tener un bosquejo de lo que está pasando. Pero creo que una de las partes más importantes para mantener el puente es informarte y saber qué es lo que está pasando constantemente, tanto en redes, por ejemplo, TikTok, la nueva red que al principio dije, ¿por qué la gente imita a gente? Y después me di cuenta del nivel de viralización que tiene el TikTok. Y dices, es que no es el medio, es la herramienta para llevarlo. Claro. Creo que es ir capitalizando ese tipo de cosas nuevas que salgan. Ok. Ahora, ¿cómo? Bueno, ya decías que tú entraste en un curso y te has ido adentrando a los medios. ¿Podrías compartirle a la gente alguna lectura, algo que te haya abierto a ti la oportunidad para adentrarte más a lo que hoy te dedicas, a lo que hoy haces? A ver, bueno, mi libro favorito en materia de literatura es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Ok. Se me hace un libro extraordinario, 3,000 páginas, es increíble ese libro. Sin embargo, es un gusto personal. O sea, son les llamo yo, es que siento que hay 3 tipos de libros. Los libros necesarios, los libros primordiales, los que tienes que leer alguna vez en tu vida. Los necesarios son aquellos que tienes que informarte, ni modo. Okay, los que utilizas para tu trabajo. Y los libros prohibidos, aquellos que no debes abrir nunca. Porque no, están muy feos, no los puedes leer. Hay libros feos. El otro día platicaba de algo muy similar. ¿Cuál será tu opinión? Empiezas a leer un libro y como que no le agarras. ¿Qué haces? ¿Lo terminas o lo dejas en tu guardadito y dices, ok, que se quede, o lo donas, o qué haces? Normalmente casi no lo hago, casi siempre los leo. Los acabo de leer, los termino, pero sí ha habido 2 libros específicamente. Uno de unos ensayos que le acabé de leer hace como 2 semanas, que dije, santo Dios, qué cosa tan fea. Lo cerré, dije, no, creo que este libro no es para mí, estoy perdiendo el tiempo, creo que puedo leer otra cosa mejor. Han sido así contadas ocasiones en que digo, no, es que esto de plano está muy feo. Son los libros prohibidos, creo que no lo debería haber abierto. Ok, me gusta esa categoría. Y en materia, para ayudarme a lo que yo soy, pues, en materia de profesión, literatura de neuromarketing. Muy bien. Es muy interesante el neuromarketing. Hay muchísimos. Daniel Kahneman, creo que no es Daniel, Kahneman. Hay varias lecturas por ahí, no recuerdo ahorita muchas, pero el neuromarketing me ayudó mucho a entender cómo piensa la gente, cómo responde la gente, a qué se necesita la gente, y a no engancharte. Claro, véndele a la mente y no a la gente. Exacto, va por ahí. Sí, y en cuestión de música, Arturo, ¿qué le recomiendas a la gente? No, pues esos son gustos personales. Mis gustos personales son, en primer lugar, The Beatles. Creo que ayer platicaba con alguien de ellos y me decía, dice, es que su música es muy simple. Yo, pues, tan simple que cambió el mundo en 8 años, ¿no? O sea, tan sencilla como eso. Me gustan porque precisamente cambiaron toda la música y cada vez que los escucho vuelvo a descubrir cosas nuevas. Y la segunda es David Bowie, por el hecho de haber modificado también todo lo que modifica, un camaleón constantemente. Son como que mis 2 puntas más fuertes de música, que es lo que yo recomendaría. Y de ahí, bueno, puedo seguir recomendando muchos discos también, de grupos. Me gusta mucho el rock en inglés, entonces muchos grupos que andan por ahí. Pero para mí esas fueron las mejores introducciones para la música, fueron The Beatles y Bowie. Y para que la gente sepa más de la música, pues obviamente está tu página, ¿no? Ahí puede ver, cada sábado escribo página. No le hagan caso, si no quieren ver cosas de política, que no se metan. Pero los sábados es la página de música. De hecho, un simpatizante de la 4T me dijo, dice, ¿por qué no te dedicas mejor a escribir de música y dejas esas notas? No, gracias. Bueno, gracias. Sí, de hecho le dije, gracias. Fue un halago. Oye, y te voy a sacar así totalmente del tema. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Qué más me gusta comer? Me encanta el espagueti. Es lo que más me gusta. ¿De qué manera te gusta? Me gusta la boloñesa.
Me Ah. mata y me fascina eso. Y la paella, es así lo que... Creo que agarras modas, hay determinados tiempos en que vas agarrando modas de comida. Ajá. Pues ahorita ando en el espagueti siempre ha sido mi favorito desde hace años, pero ahorita creo que ando con la moda de la paella, fíjate, está de moda. ¿Y la sabes preparar? No, pero eso no lo grabes, no lo sé. Está bien. Arturo, quiero agradecerte tu tiempo, el que nos hayas compartido, pues obviamente tu experiencia de vida. Ha sido muy pequeñito, pero gratificante conocer un poco más de ti. De verdad, agradezco todas tus palabras y te voy a ser súper honesta. Para mí siempre has sido un ejemplo. No lo digo de dientes para afuera, sino realmente te reconozco como alguien sumamente dedicado, una muy buena persona, un buen amigo y ahora que te conozco más, pues un buen hijo, un buen hermano. Te reconozco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ya, ahora sí, se acabó el tiempo en Libélula, pero ya nos veremos muy pronto. Bueno, pues espero vernos pronto, que no pasen otros 6 años. Ya nos vimos por aquí. Y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti. Nos vemos No en le la digas próxima. a nadie que no sé lo de la paella, eso se va a editar, ¿verdad? Sí, claro, Es yo lo cierto. quito, no te apures. Ok, perfecto. Muchas gracias, Marimar. Gracias. Bye, bye. Bye. Quiero agradecerte que me hayas acompañado en esta emisión de Libélula. El día de hoy un tanto introspectiva, haciendo ejercicios que para ti posiblemente puedan funcionar, donde el estar solo, quizá en un parque, sintiéndote cómodo, relajado, te permitan ir a esos caminos que te son una cosquillita y que dices, oh, lo haré, no lo haré. Sí, lánzate, atrévete a hacerlo, a crear tus propias historias. Ojalá que la experiencia de Arturo Espinosa te haya ayudado un poco a comprender el quehacer de un reportero, la historia de alguien que se ha dedicado por tanto tiempo a los medios de comunicación y que encuentra en ello el placer de compartir las cosas. Solo quiero recordarte que el día de hoy estás creando tu futuro presente. ¿Qué vas a hacer para que eso sea un futuro digno de contar? Soy Marimar Tello, te agradezco que sigas conmigo y nos vemos en la próxima de Libélula.